Muy buenas, en este vídeo vamos a realizar un control PID directamente en discreto. Para este ejemplo tenemos que poner las especificaciones donde nos dice que queremos una sobre oscilación del 6,5%, un tiempo de pico igual a la constante en bucle abierto, es decir, igual a tau, por lo que ya nos dice que estamos trabajando con un primer orden, por lo que nuestra función de transferencia será igual a b partido z más a. Y como las especificaciones son de segundo orden, sabremos que la función en bucle cerrado de z será de la forma algo partido z al cuadrado menos 2ab z más a al cuadrado, donde lo que nos interesa es siempre el polinomio característico, que es este de aquí abajo. Lo de arriba nos da igual, ¿vale? Entonces, como nos dice un PID, tendremos que usar la función de un PID en z, que se corresponde con la forma q sub 0 z cuadrado más q sub 1 z más q sub 2 entre z al cuadrado menos z. Entonces, aquí lo importante es que cuando hagamos la función en bucle cerrado, cuando multiplicamos g de z por c del PID, nos quedará un tercer orden, porque tendremos un z más a multiplicando un z al cuadrado menos z, que cuando multipliquemos se nos quedará un tercer orden. Y lo que nos interesa es que se quede un segundo orden. Entonces, lo que haremos será una cancelación polo cero, donde lo que se hará es cancelar. Se cancelará este denominador con uno de los ceros del PID, de forma que abajo se quede únicamente un z cuadrado más z, o sea, un segundo orden, que es lo que nos exigen las especificaciones. Entonces, dicho esto, vamos a realizar el método cancelación polo cero, pero en el siguiente vídeo se verá cómo se puede hacer una asignación de polos para convertir la función deseada, o sea, esta, en un tercer orden, donde ya no tendríamos que cancelar ningún polo. Simplemente se le mete un polo cerca del origen y se acabó. Pues entonces, dicho esto, vamos a poner nuestro PID de forma que nos facilite mucho los cálculos, porque tendremos que normalizarlo. Entonces, ¿cómo se normaliza esta función de transferencia del PID? Pues esto se puede escribir, como vemos, de la siguiente manera. Se puede poner q sub 0 que multiplica a z al cuadrado más q sub 1 partido q sub 0 z más q sub 2 partido q sub 0 partido z al cuadrado menos z. Entonces lo que buscamos es cancelar uno de los polos, pero claro, esta función de aquí no está separada en dos ceros. Entonces lo que se hace es, ahora esto se reescribe como q sub 0 que multiplica a cochete z más c por z más d partido z al cuadrado menos z, donde c y d no sabemos lo que vale. Luego se calcularán. Entonces, una vez dicho esto, se puede hacer la cancelación polo cero debido a que si hacemos la función en bucle cerrado de z, que es igual a c de z por g de z, aquí me he comido aquí, por g de z entre 1 más c de z por g de z, veremos que ahora sí que se puede cancelar, ya que g de bucle cerrado de z es igual a nuestra g de z, que es
b partido z más a por nuestra q sub 0 que multiplica a c de c más c por c más d. Y todo eso dividido entre z al cuadrado menos z. Entre 1 más todo esto. Donde este circulito significa todo esto de aquí dentro. ¿Vale? Entonces, ahora, si ponemos que, por ejemplo, c sea igual que a, ya tenemos el valor de c, donde c vale lo que valga a. Entonces, se nos quedará esto. Se va con este. Entonces, aquí abajo se nos quedará que g de buque cerrado de z es igual a b por q sub 0 por z más d entre 1 más b por q sub 0, perdón, que me he comido el z cuadrado menos z. Se nos quedaría como b por q sub 0 por z más d partido z al cuadrado menos z, y ahora 1 más b q sub 0 z más d entre z al cuadrado menos z. Y operando y sacando aquí el mínimo común múltiplo y simplificando, claro, se nos quedará como b por q sub 0 z más d entre z al cuadrado menos z que multiplica a 1 más b q sub 0 más b q sub 0 por d. Todo esto lleva por. Vale. Entonces, esta es nuestra función en bucle cerrado. Una vez que hemos hecho la cancelación polo cero. ¿Vale? Entonces, ahora se tendrá que calcular la función deseada, el polinomio deseado. ¿Cómo se calcula eso? Pues si tenemos la sobreoscilación y el tiempo de pico, que recuerdo que la sobreoscilación era igual a 6,5% y el tiempo de pico es igual a la tau, se podrá calcular los coeficientes de d y q sub 0, ya que la b ya la tenemos porque es el numerador de nuestra función de transferencia. Entonces, ahora simplemente tendremos que igualar, ya que sabemos que una función de segundo orden en el dominio z, una vez que hemos discretizado la función continua, se nos quedará g de z es igual a algo, no sabemos el qué, entre z al cuadrado menos 2ab más a al cuadrado. Y ahora la pregunta es, ¿qué es a y qué es b? Pues a es simplemente elevado a menos delta wn por el tiempo de muestreo. Y la b será igual a coseno de t por wn por la raíz de 1 menos delta al cuadrado. Y ahora, ¿cómo se calcula wn y delta? Pues tenemos que usar la siguiente fórmula. Tenemos que usar que delta es igual a la raíz cuadrada del logaritmo de la sobreoscilación partido 100 al cuadrado partido pi al cuadrado más el logaritmo de la sobreoscilación partido 100 al cuadrado.
cuadrado. Eso nos da un valor de delta y Wn se calcula como pi partido el tiempo de pico por la raíz de 1 menos delta al cuadrado. Esas son las dos fórmulas que hay que usar. Entonces, una vez que hemos calculado A y B, o simplemente si sustituimos, se nos quedará que, subo aquí un poco la pantalla, se nos quedará que, lo escribo en negro, que 1 más B Q sub 0 es igual a 2 elevado a menos delta Wn t por el coseno de t por Wn raíz de 1 menos delta al cuadrado. Y que por otro lado se nos quedará que b q sub 0 por d es igual a elevado a menos 2 delta Wn por t. Y conocemos tanto la delta como la Wn y la t. Como vemos, tenemos que despejar de aquí q sub 0, ya que b también la conocemos, y después tendremos que despejar d. Entonces, una vez que hemos despejado d, porque ya conoceremos q sub 0, lo que se hace es que se puede calcular el parámetro q sub 2, ya que, bajo esto un poquito, para calcular q sub 2 es tan sencillo como coger la función de transferencia del p y d, que como recordamos pusimos los dos polos de esta forma, z más c por z más d es igual a ¿qué? A z al cuadrado más z que multiplica a c más d más c por d. Entonces, si hacemos una semejanza con lo que escribimos antes, esto era, si lo recuerda, nos vamos al p y d, esto era q sub 1 partido q sub 0, y esto era q sub 2 partido q sub 0. Entonces, como tenemos el valor de d y de c, porque c dijimos que era a, podemos calcular q sub 2 como q sub 0 por c por d, donde a y d ya los conocíamos porque c es igual a a. Entonces q sub 1 sería simplemente hacer c más d por q sub 0. Y con esto ya tendríamos los valores del p y d. Y ahora para montarlo, o sea, para poner su expresión, simplemente tendríamos que sustituir aquí los valores. Y con el MATLAB esto se hace en 2 segundos. Entonces, hay una posibilidad de que en el diagrama de polos y de ceros aparezca un polo. Si esto fuera 1, es posible que aparezca un polo justamente aquí, en el límite, haciendo que el sistema sea inestable. Entonces, si nos ocurre esto, tendríamos que hacer la asignación de polos, que eso lo veremos en el siguiente vídeo.